lindo ver cada vez más niños, ¿no? Cada vez más niños. Eso es importante, nuevas generaciones. Así es tu Padre, como has cantado. Perfecta es su voluntad. Claro que sí, ¿no? Perfecta es su voluntad. El Señor es tan fiel, es tan fiel. Hoy quiero compartirles algo que creo firmemente en mi corazón que es necesario. Y creo fervientemente que ha sido puesto en mi corazón por Dios para poder transmitirles a ustedes, para que puedan entender algunas cosas que creo que hoy día tienen que escucharlas. No sé si ustedes han escuchado, pero yo creo que la mayoría debió escuchar testigos de Jehová. ¿No? Ellos son testigos de Jehová. Ellos son testigos de Jehová, ¿no? Y de repente aparece esta palabra testigos y nos quedamos nosotros siempre con ese pensamiento, se refieren a ellos. Ellos son. Pero Dios quiere enseñarnos hoy día algo que es muy importante, que no solamente un testigo es aquel que exhibe la palabra de Dios o habla la palabra de Dios, no es un testigo, sino que es más allá de eso, un testigo. Así que hoy día quiero compartirles esto. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, a partir del verso 6 al 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 al 8. Hermoso Señor. Y dice la palabra del Señor: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este versículo aparece algo muy maravilloso donde dice: me seréis testigos. Y para poner en contexto todo esto, ¿qué es ser un testigo? Nosotros estamos habituados a ver que un testigo es aquel que va a testificar en un tribunal, que puede ser a favor o puede ser en contra, ¿no? Y de pronto también en la Biblia vemos cómo habían testigos falsos que querían acusar al Señor Jesucristo y que los compraban y testificaban en su contra, tratando de tergiversar sus palabras. Y de pronto nos hemos quedado nosotros en eso, y cuando nos han hablado que los testigos de Jehová es una secta, un movimiento contrario a lo que es de Dios, y es verdad, porque la Biblia no puede cambiar. Ustedes no pueden basarse en lo que dice la gente, sino en lo que dice la palabra de Dios. Y aquí dice firmemente el Señor Jesucristo, cuando estaba por irse al cielo, y que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos y que me seréis testigos. Entonces nos convertimos en testigos del Señor Jesucristo, testigos de Él. Y de pronto, ¿qué es ser un testigo? Y ser testigo significa que saben con convicción que desean hacer lo que es justo, pase lo que pase. Primeramente, un testigo tiene una convicción plena de que tiene que hacer lo justo, pase lo que pase. Ese es un testigo del Señor Jesucristo. Aparte, permanece firme e inquebrantable, aun cuando o sobre todo cuando sea muy pequeño, o sea un joven, o sea mayor, que sean los últimos
que están en pie. Ustedes serán los que puedan sostener a los demás. El testigo es el que sostiene a las personas. El testigo es el que apoya y da veredicto de su corazón diciendo: el Señor es real, Dios existe. Entonces, yo quiero un poquito contarles lo que pasa en este pasaje. Y es tan especial que a ratos nosotros no hemos percibido muchas cosas. Yo creo que todo lo que te pasa en tu vida y todo lo que sucede tiene un propósito en Dios. Y de repente nosotros teníamos un propósito en Dios cuando nuestro primer viaje con miembros de la iglesia, de aquí de la congregación, fuimos a Jerusalén. Y llegamos a un lugar el cual está frente a los muros de Jerusalén, donde está el Monte de los Olivos, que es hacia el oriente. Y de pronto subes una empinada calle y yendo hacia mano derecha encuentras el aposento alto que habla la Biblia. Y el aposento alto no está en posesión de los israelitas, sino de los palestinos. Y los palestinos están cuidando ese lugar tal cual estaba, pero ellos como si lo administraran. Y fruto de los turistas entra dinero para ellos. Pero ellos no tienen el concepto ni el valor de lo que es eso. Ocurre que los testigos somos diferentes a lo que son los testigos que miran u oyen las cosas simplemente. Hay algo más. El Señor Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, sobre vosotros, entonces me seréis testigos. Tiene que pasar algo que viene del cielo y que se posa sobre ti para que tú te conviertas en un testigo de Dios, un testigo del Señor Jesucristo. No es que porque has recibido a Jesús ya te has convertido en un testigo del Señor. Como mucha gente piensa, ser testigo es predicar del Señor. Ser testigo es saber de la Biblia y decir a los demás. No, un testigo es más que eso. Un testigo es uno que ha presenciado las cosas que Dios ha hecho en su vida. La manifestación del Espíritu de Dios cuando le ha ocurrido algo sobrenatural. De pronto, si nosotros leyéramos con más cuidado la Biblia, nos daríamos cuenta que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, dice que después que resucitó el Señor Jesucristo, se apareció a los apóstoles. Y estando los apóstoles ahí, el único que faltaba era Judas Iscariote, porque ya se había quitado la vida. Y de pronto ahí el Señor Jesús les sopla y les dice: reciban al Espíritu Santo. Entonces ellos reciben el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú has declarado con tu boca, has reconocido y has dicho: Jesús es mi Señor y mi Salvador, yo te recibo como mi Señor y creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos, estás confesando con tu boca lo que es el Señor Jesucristo, y en ese momento tú recibes el Espíritu de Dios dentro de ti. Entonces el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero otra cosa es tener al Espíritu Santo sobre nosotros. Eso les pasa a los apóstoles en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, donde les digo que en esa casa, si tú vas, es una casa sencilla. Es una casa sencilla. Muchos no comienzan a pensar, ¿por qué le llaman el aposento alto? Y muchas veces nosotros pensamos que es un piso más arriba, eso es el aposento alto. No, curiosamente era una casita que tenía una especie de mezanine, pero era un techo y nada más. Pero era un espacio abierto y cerrado por paredes. Y de pronto allí, ¿qué escuchan? Ha debido ser un estruendo, como dice en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, un viento recio, un estruendo.
que la gente comenzó a ir a ese lugar a ver qué había pasado. Imagínense una casita en una colina y de pronto nosotros estamos en esta colina aquí, pero está sucediendo aquí el viento, pero en el puente está el muro de Jerusalén. Imagínense ellos, ven que hay un viento recio que viene a ese lugar y comienzan a venir toda la gente de todo lugar porque habían ido a la fiesta, a buscar la fiesta de lo que se llama el Pentecostés. ¿Ya? Pentecostés significa el tiempo de la cosecha. Esa fiesta lo hacen después de la Pascua judía, 50 días después. Y ese Pentecostés era una fiesta solemne del pueblo judío. Pero justo en ese momento, ese viento recio viene y esas personas que estaban en ese aposento alto, que eran 120, dice el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, se les aparece como llama de fuego sobre sus cabezas. Eso era el Espíritu de Dios que estaba sobre ellos. Y de pronto se convierten en testigos del Señor. Pero ¿cómo testigos? Comienzan a hablar en otros idiomas, dice, en otras lenguas. Y en ese tiempo había tanta gente de todo lugar que venía de todo el mundo para la fiesta de la cosecha, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua, y se quedaban para estar en ese tiempo, que ese viento recio les estaba mostrando algo grandioso y ellos comenzaron a hablar en otros idiomas. Y dice que la gente allá estando decía, ¿por qué les escuchamos a estos galileos hablar en nuestra lengua materna, en lo que hemos nacido, las grandezas de Dios? Y comienzan a testificar ellos. Y de pronto uno se pregunta, ¿qué es lo que yo tengo y por qué soy un testigo del Señor? ¿Seré yo un testigo del Señor? ¿Serás tú un testigo del Señor? ¿Te consideras un testigo del Señor Jesucristo? Pregúntele al de su lado, ¿tú eres testigo? Pregúntele, ¿tú eres testigo del Señor? Esa es una gran pregunta, hermano. ¿Eres tú testigo del Señor Jesucristo? Hermano, ser testigo es una persona que ha presenciado claramente quién es Dios, que le ha pasado algo sobrenatural, que no necesita que alguien le diga que existe Dios. Él está convencido, realmente está convencido de que el Señor Jesucristo ha resucitado y está vivo. Está tan seguro que nadie le va a mover. Segundo, pase lo que pase en esta tierra, hambre, miseria, persecución, no lo va a dejar al Señor Jesucristo, porque es un testigo verdadero de que Dios existe, de que Dios es real, de que Jesucristo es real. Yo sé que a todos ustedes algo les ha pasado con el Señor, algo les ha sucedido como persona o como familia, algo espiritual tan poderoso que no se puede explicar con palabras, pero que te ha hecho un verdadero testigo del Señor. ¿Sabes por qué no podemos dejar de predicar la palabra de Dios? Porque somos testigos reales, verdaderos. No puede haber que nos callemos. Pero un testigo no es aquel que se sale solo con un megáfono y dice, tiene que tener un testimonio de que le ha pasado algo. Y por eso tú puedes mirar en la iglesia, puedes mirar en las congregaciones, que hay personas que realmente no necesitan decir, Dios me ha cambiado, Dios ha hecho una obra maravillosa en mi vida. No, la gente lo ve. La gente se maravilla de lo que ha pasado. La gente ve que has cambiado, que ya no eres el mismo, que ya no eres la misma, que antes hacías otras cosas, ahora ya no. Ya no tienen ese concepto las personas de decirte, te han hablado en la iglesia, ¿no? Ya no puedes bailar, ya no puedes tomar, ya no puedes hacer esto. No, algo cambió.
en ti verdaderamente. Algo que no se puede aún explicar. Por eso ser un testigo de Cristo Jesús es aquel que ha caminado con el Señor. ¿Quiénes fueron los primeros testigos del Señor? Los apóstoles. Los apóstoles caminaron con el Señor, estuvieron a su lado, vieron los milagros, vieron las cosas que pasó. Y usted no se sienta mal, porque sabe que esos 3 años y medio que ellos caminaron, que estos apóstoles y discípulos que caminaron con el Señor Jesucristo, no cambiaron. No cambiaron, sino que eran seguidores del Señor. Pero el Señor tenía que consumar la obra máxima. ¿Por qué? Porque yo podía ser un seguidor del Señor Jesús en ese tiempo, o tú, y nada hubiera pasado, porque no había redención para tu vida. No había quien te quite el pecado original y nadie quien te limpie de tus pecados. Y de pronto Jesús viene y muestra la manifestación de Dios en su vida, el Espíritu Santo de Dios. Por eso Cristo Jesús, hermanos, Cristo Jesús no empezó su ministerio sin que el Espíritu de Dios viniera a él. Cuando vino el Espíritu Santo sobre él y se posó, fue lleno del Espíritu Santo y empezó a testificar, empezó a predicar, empezó a decir que el reino de los cielos se ha acercado a esta tierra. Hermanos, he escuchado una barbaridad. Van a tener mucho cuidado, que a ustedes que les gusta escuchar de muchas personas, muchas prédicas, y tengan cuidado. Pero se ha levantado un hombre en medio de la Iglesia Católica, un hombre que apellida Toro, es un sacerdote, que está causando un empoderamiento de la Iglesia Católica terrible. Y el Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda, porque él no es un testigo de Cristo. Él no es un servidor de Cristo. ¿Puede imaginarse las barbaridades que este hombre habla? ¿Por qué no es un testigo de Cristo? Porque él no tiene la manifestación del Espíritu de Dios en su vida. Puede saber la Biblia, el diablo lo sabe. El diablo sabe, dice que los demonios saben quién es Dios y tiemblan. Pueden saber, pero otra cosa es tener el testimonio de que el Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros, que algo sobrenatural ha pasado. ¿Se pueden imaginar? Este hombre está tratando de mellar a todo lo que dicen los hermanos separados, los protestantes. ¿Se pueden imaginar que dice que no tenemos argumentos en la palabra para debatir contra él? Dice que, ¿por qué no se bautizó Jesús cuando era niño? ¿Saben por qué no se bautizó cuando era niño Jesús? Porque Juan el Bautista todavía no había llegado a la edad adulta. ¿Qué? Claro, le llevaba por 6 meses al Señor Jesús. ¿Cómo lo iba a bautizar de niño si él era un niño también? Pero cuando ya fue mayor, por eso se bautizó. Entonces, desde ahí todos se bautizan en el Señor desde niños. Y se la están creyendo. Pero yo creo firmemente que esta persona puede hablar del Señor, pero testigo del Señor Jesucristo, imposible que sea. Porque no ha venido sobre él el Espíritu de Dios para que hable como testigo del Señor. Y sabe que es tan importante entender la convicción que uno tiene de la verdad de Dios. Hay muchas personas que nos preguntan: oye, ¿y desde cuándo eres cristiano? Hace mucho tiempo. ¿Y cómo sigues? ¿Cómo puedes? Te estás perdiendo. No estás disfrutando de la vida. Y uno le dice: no sabes, cuando encontré a Cristo encontré la vida. Porque Jesucristo me enseñó a través de la Biblia también que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir, pero Él vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué es la vida en abundancia? No necesitar de cosas externas para ser feliz.
con Él en nosotros, todo lo tenemos. Y de pronto los cristianos nos convertimos en esos testigos de Cristo porque caminamos haciendo esto, caminamos como testimonio de eso. Estamos realmente convencidos por Dios. Y quiero que el Espíritu Santo me ayude en esta tarde y que en el momento que te vaya hablando, que te recuerdes qué te ha pasado para que tú sigas asistiendo a la congregación. ¿Qué te ha pasado para que sigas el camino del Señor? ¿Qué es lo que te ha sucedido? ¿Por qué eres persistente? ¿Por qué eres constante? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué tienes el temor de Dios? No quiero pecar, no quiero hacer esto malo, no me voy a apartar de Dios. No, ¿por qué? Porque algo grandioso y sobrenatural te ha pasado. Y una vez que te ha sucedido, eres un testimonio del Señor Jesucristo. ¿Qué ocurre en un testigo? ¿Qué características hay en un testigo de Jesucristo al Señor? Me seréis testigo. Vamos a leer un poquito. Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, verso 5. ¿Qué pasa con los testigos de Cristo? ¿Quiénes son esos testigos verdaderos? Y lo que dice Proverbios 14, 5, el testigo verdadero no mentirá. Si tú eres un testigo verdadero, no mentirás. Pero ¿qué más dice? Mas el testigo falso hablará mentiras. Mentiras. Y a veces nosotros, con ese testimonio que tenemos y que nos apartamos del caminar del Señor y nos vamos por rumbos equivocados y queremos justificar que nuestras vidas, pero es que me he equivocado. Sí te vas a equivocar si no haces caso a Dios. Pero si permaneces en Dios, tenlo por seguro que no vas a mentir. Porque no necesitas mentir. No necesitas, te vuelves valiente porque Dios te ha dado espíritu de valentía. No temes a lo que te va a hacer el hombre. No temes a decir, sí, es verdad esto. No, pero es que quieres tú quedar bien con la gente. ¿Para qué? ¿Eres testigo del Señor Jesús o eres tu propio testigo? Tú estás tratando de que la gente te acepte, te vea como alguien muy hermoso. Ay, qué lindo cristiano. ¿O estás seguro o segura de que eres un verdadero cristiano y no necesitas mentir? Tú no necesitas mentir. Tú agarras y lo publicas. Dices, no, yo soy lo que soy. Yo soy lo que hemos cantado, qué hermoso. Yo soy hijo de Dios. ¿Estás seguro de que eres hijo de Dios? Claro. El testigo mentiroso miente. ¿Cómo es el testigo mentiroso? El testigo mentiroso dice, todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia no dice eso. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, y a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no todos son hijos de Dios. Entonces el testigo falso miente, pero el verdadero dice, la palabra me enseña, y la palabra dice, escrito está que este es un hijo o una hija de Dios. ¿Qué más dice? Proverbios 14, 25. ¿Qué deberías hacer tú como cristiano? ¿Qué deberías hacer como creyente? ¿Cómo puedes hacer algo tú? Porque ha venido el Espíritu de Dios sobre tu vida. El Espíritu Santo está contigo. Entonces, ¿qué dice? Recibimos poder. Poder. ¿Cuál es ese poder? Vamos a ver lo que es ese poder. Es el poder del Espíritu de Dios. Pero vamos a ver un poquito más allá. ¿Qué dice Proverbios 14, 25? El testigo verdadero libra almas.
libra almas. Libra almas. ¿Cómo vas a librar a las almas? ¿Cómo podrás librar a las almas? Cuando venga el Espíritu de Dios sobre ustedes, recibirán poder. ¿Poder de qué? Del Espíritu Santo. Y como es santo, te va a hacer cosas santas. Y librar las almas es lo más importante. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 61 de Isaías y también en el capítulo 4 de Lucas está el mismo pasaje, que el Señor Jesucristo fue a la sinagoga donde se criaba en Nazaret. Lo conocían como el hijo del carpintero, lo conocían como el hijo de María, lo conocían como que él tenía 4 hermanos y hermanas que no quieren aceptar algunas personas. Nos decían, este es el hijo del carpintero. ¿Y cómo tiene ese poder y habla esas cosas? Era por el Espíritu Santo de Dios. Y dice que estaba ahí y le pasan un pergamino, porque antes se manejaban los pergaminos en las sinagogas. Y él dice que comienza a buscar y encuentra este pasaje de Isaías 61 y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para predicar nuevas a los pobres, para libertar a los cautivos y abrir las prisiones de las cárceles. Tú no ves en el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a Jesús yendo a la cárcel para libertarlos. Está hablando de las cárceles espirituales, está hablando de las almas que están cautivas, que están presas. Y sabes que nosotros teníamos una campaña en Sucre. Llevamos 20 jóvenes de la iglesia en ese tiempo que los preparé para que pudiéramos ir a una campaña allá, que era una campaña de liberación y sanidad. Y de pronto, estando en ese lugar, mientras oraba, caían las personas bajo el poder del Espíritu Santo, no bajo mí, sino bajo el poder de Dios. Y muchos se revolcaban en el piso y la gente, ¿sabe qué pensaba? Como yo también pensaba lo mismo. ¿Qué les pasa a estos locos? ¿Qué les sucede? ¿Por qué se revuelcan? ¿Por qué botan espumarajos? Y de pronto comienzan a caer y ese grupo tenía 10 afuera, más los ujieres, y tenía 10 en el otro cuarto que los recibían y los iban llevando para que no se hiciera un espectáculo aquí en la iglesia. Y de pronto voy a verlos después de terminar el culto, voy y seguían endemoniados ahí adentro. Había de toda edad. Y de pronto centro mis ojos sobre un niño de 5 añitos. Un niño de 5 años. Y lo miro, pero era una criatura. Y de pronto me acerco al niño y lo miro y sus ojitos daban vueltas. Como las caricaturas, así daban vueltas sus ojitos. Y le digo, ¿qué tienes? Y él me habla en una voz extraña. No tengo nada. Y yo me quedo perplejo de mirarlo así al niño. Y de pronto el Señor dice, reprende esos demonios. Y comienzo a reprender, hermanos, comienzo a reprender. Y este niño, aunque usted no me crea, este niño comienza a estornudar y comienza a venirle arcadas y comienza a salir como humo negro de su boca. Y segundo, apenas yo le empecé a reprender, agarre, se baja los pantalones. Se baja los pantalones y su calzoncillo. Yo, 5 años. 5 años ese niño. Y entonces comienzo y les digo a uno de los chicos, vayan y búsquenlos a sus padres, ¿quiénes son de ellos? Y entonces viene la mamá y bueno, se calma más el niño y lo abrazo. Y después digo, vamos a ir con tus papás. Y nos sentamos a hablar con sus papás. Y sus papás me dicen, tenemos que hablar, pastor. ¿Qué le han hecho a este niño? ¿Qué ha pasado con este niño? ¿Por qué está así? Y como dice aquí lo que el testigo verdadero libra las almas. Y me dice, pastor, ¿nos puede acompañar mañana a la casa? Ahí le hablamos. Bueno, al día siguiente fui a la casa de ellos, una casa humilde.
Y entro en la casa y de pronto ahí estaba el niño y me miraba, pero asustado también el niño. Y entonces se sienta la mamá y me dice: ¿sabe qué, pastor? Mi esposo trabaja y por eso no va a estar aquí. Y mientras hablábamos yo sentí un olor horrible en esa casa. ¿Y qué era lo que había pasado? Que ese niño se bajaba los pantalones y se hacía sus necesidades en cualquier lado. En cualquier lado, en el lado que te puedas menos imaginar. ¿Pero por qué hacía eso? Y segundo, veía a alguna muchacha o alguna chica y se desvestía. Era un exhibicionista. 5 años le estoy hablando, de 5 años esta criatura. Y le digo a la mamá: ¿qué han hecho con este niño? ¿Qué ha pasado? ¿Alguna cosa terrible? Sí, y ella comienza a llorar y me dice: pastor, sí, hemos hecho algo. Hemos preguntado a un brujo porque estaba enfermo y necesitamos que se sane. Y este brujo nos dijo que sí, que lo podía hacer. Y entonces vino a hacer algo aquí en la casa. Trajo un cuervo negro, y lo sacrificó. Le cortó su garganta y sacó una sangre en una taza, en una como tacita. ¿Y qué hicieron con eso? Le hicimos beber al niño. Hicieron tomar al niño. Allí era donde él se había contaminado. Su vida se la habían entregado. ¿Saben qué es lo que pasa con la brujería, hermanos? Que con todo tipo de brujería, que cuando hacen intercambio por animalitos, ¿saben qué están haciendo? Están intercambiando ese animal por ti. Lo matan a él para que tú te sanes, pero a cambio es tu alma para el diablo. Por eso aquí, cuando leemos este proverbio, que es el proverbio 14, 25, subráyenlo si quieren en sus Biblias, dice: el testigo verdadero libra las almas. ¿Cómo tú vas a librar las almas? ¿Cómo tú vas a poder ayudar a una persona que tiene problemas, que tiene vicios, que tiene problemas graves? Tienes que tener el poder del Espíritu de Dios y ser un testigo verdadero, porque el testigo verdadero tiene poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios viene y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. Entonces, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Ustedes han debido escuchar: ay, sí, le han hecho un exorcismo. ¿Cuál exorcismo? ¿Qué es exorcismo? El Espíritu de Dios no hace exorcismo. El Señor Jesucristo dice que dio mandamientos. Si usted lee en Hechos capítulo 1, el verso 2, dice que les dio mandamientos por el Espíritu Santo, el Señor Jesús, antes de irse. ¿Y qué les dijo? ¿Cuáles eran esos mandamientos? Marcos capítulo 16, verso 15. Id y predicad este evangelio a toda criatura. En mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús echarás fuera demonios. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? El testigo verdadero echa fuera a los demonios en el nombre de Jesucristo. Entonces las almas son libradas. ¿Sabes que el diablo nos tiene aprisionados, encarcelados? Estamos ahí presos. El Señor, cuando se manifestó al apóstol Pablo en el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, que le dijo: te he levantado como ministro para que seas testigo y para que tú saques a la gente de la potestad del diablo a la potestad de mí, a la potestad de Dios. Que los saques de las tinieblas a la luz admirable de Dios.
Mientras tú no conozcas a Jesucristo, mientras tú no entregues tu vida a Jesucristo, estás en potestad ¿de quién? Del diablo. Mientras cuando nosotros nos convertimos y viene el Espíritu de Dios, estamos en la potestad del Señor y somos testigos verdaderos. ¿Qué más dice? Proverbios capítulo 22, versículo 15. Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Hechos capítulo 22, verso 15. Y serás testigo de todo lo que has oído y visto. ¿Cómo vas a ser testigo si no ha venido el Espíritu Santo sobre ti? De todo lo que has visto. ¿Por qué creen que los apóstoles se convirtieron en testigos reales del Señor? Porque vieron los milagros, vieron lo que hacía el Señor Jesucristo, cómo sacaba los demonios de los endemoniados, cómo sanaba a los ciegos, cómo libertaba a los leprosos, los limpiaba, cómo los libraba el Señor. ¿Por qué? Porque era un testigo verdadero. Ahora, muchos de nosotros podemos decir, yo no tengo problemas. La mayoría de la gente no tiene problemas de vicios, de alcoholismo, de drogas. No tiene, pero tiene otras cosas. Tiene otras cosas que le impiden ser libre. Otras cosas en las cuales no puede con su vida. No puede ser guiado por el Espíritu de Dios. No puedo dormir, pastor. No puedo reconciliar el sueño. Pastor, no puedo, tengo miedo, tengo temor. ¿Cuántas personas hoy en día, jóvenes sobre todo, tienen que dormir con la luz prendida? Y tenemos testimonios tremendos de lo que ha pasado. Personas que estaban pasando esas cosas, que no podían apagar la luz porque les da pánico, terror en las noches. ¿Y por qué es eso? Porque son almas cautivas. Almas que están allí acongojadas. Personas que nunca pueden ser positivas. O sea, que puedan hablar algo bueno. Siempre están viendo todo mal. Dios mío, todo. ¿Y si nos va mal? ¿Y si no me gradúo? ¿Y si no me va bien en el examen? ¿Y si no nos da permiso la mamá? ¿Y si no? Hay algunas personas que son atormentadas. No estoy diciendo que simplemente están endemoniadas. Están siendo influenciadas por espíritus que las fatigan, los molestan. Ay, me he soñado que mi marido me engaña. Y al día siguiente, pobre de vos que me engañes, vas a ver lo que te hago. O sea, personas que andan acongojadas, tienen temor a la muerte. Me voy a morir, no sé qué me pasa, presiento que no voy a vivir mucho. ¿Qué? ¿Por qué? Todo tiene su tiempo. Cuando Dios quiera llevarte, te va a llevar. Cuando Dios quiera dejarte, te va a dejar. Entonces hay que ser testigo verdadero. Los testigos verdaderos son aquellos que nadie les mueve, que testifican de Cristo sin vergüenza. Dicen, yo no me avergüenzo, decía el apóstol Pablo, del evangelio que predico, porque es poder de Dios. Pablo estaba seguro de lo que significaba el poder de Dios. Y sabes que es increíble, pero el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Celosamente nos anhela. Pedro era un hombre poderoso en Dios, pero también seguía a sus pensamientos. Pensaba que la salvación solo era para los judíos, solo era para los israelitas. Y de pronto el Señor se manifiesta y le dice, vas a ir a la casa de Cornelio. Vas a ir, no vas a hablar nada, vas a ir, no vas a poner ningún pretexto.
Y Cornelio había mandado a sus criados a que le digan, ¿sabes qué? En Jope estaba Pedro. Y le dice, nuestro amo ha tenido un sueño, se le apareció un ángel y ha dicho que te vengamos a buscar porque tú tienes que hablarle palabras. Y Pedro no iba a ir, pero va. Porque el Espíritu de Dios le dice, vas a ir sin dudar, sin replicar nada. Y entonces él va, y se puede imaginar, está llegando a la casa del centurión romano y apenas está por cruzar el patio. Y dice que Cornelio sale corriendo con algunos de sus ayudantes, comienza a correr y ¿qué hace? Se postra ante él. Se postra pensando, este es San Pedro. Y Pedro era un hombre de Dios nada más. Y se postra para reverenciarlo a Pedro. Y Pedro lo levanta y le dice, levántate, soy hombre igual que tú. Y entran y ahí adentro estaba toda la familia y sus amigos de Cornelio. Él ni se imaginaba que Dios había traído la salvación a los gentiles. La palabra gentiles quiere decir a las otras naciones fuera de Israel. A los bolivianos, a los argentinos, a los peruanos, a los estadounidenses, a todos, a todo el planeta fuera de Israel. ¿Y qué pasó con ese hombre? Y dice que Pedro les dice, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Pedro pensaba así, decía, qué horroroso entrar a ese lugar, porque a ellos le llamaban perros. A los gentiles le llamaban perros. Y de pronto les dice, pero el Señor me ha enseñado que lo que Él limpia no lo llame ni común, que no lo llame común. Ahí Pedro había entendido. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Y de pronto comienza a predicarles, a hablarles del Señor Jesucristo, a decirles el Señor Jesucristo que estuvo en Nazaret, y comienza a hablarles, y a la mitad de eso cae el Espíritu Santo de Dios. Y ellos comienzan a hablar en lenguas. Las lenguas, ¿sabes qué? Una señal de que el Espíritu de Dios ha venido sobre ti. Nada más. No te hace más espiritual. No, es una señal. Es una señal para decirte que el Espíritu de Dios vino sobre ti. Pero las personas que no entienden, les gusta hablar en lenguas en la iglesia o donde sea para que la gente diga, wow, qué espiritual, no vas a sacar nada. Esas lenguas es para que tú y Dios te comuniques y nadie las entiende. Pero si Dios te manda a hablar en otro idioma, hazlo cuando Él te ordene, porque Él te puede dar hasta idiomas para hablar. Pero esto no te hace más grande, pero te hace un testigo del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué Dios utiliza hombres y mujeres, siervos y siervas? Porque son testigos del Señor Jesucristo. Él los unge, Él les da el poder para hacer esto. Quiero ponerles algo más en su corazón para que vean cómo Dios comienza a hablar de los testigos. Específicamente, vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. El Señor le dice a Juan, escribe a las iglesias. Escribe a las iglesias. Y comienza a escribir a las iglesias, Juan, pero lo que le dicta el Señor. ¿Y qué le dice? A esa iglesia le dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Uno se queda impactado. ¿Cómo puede ser que mora Satanás? Ahí moraba Satanás. Satanás tiene un lugar en la tierra donde está. Y tiene un trono porque se le han levantado un trono para él. Satanás es real. Por eso hay que ser un verdadero testigo del Señor. Tú tienes que ser un cristiano
lleno del Espíritu de Dios, porque Dios quiere que tú tengas el poder y la autoridad para hacerlo, para que seas un testigo verdadero. ¿Saben por qué muchos de ustedes no pasan? Porque tienen una vida diferente. ¿Cómo es una vida diferente? Están en la iglesia y son unos, están fuera de la iglesia y son otros. Solo tú te estás haciendo daño, solo tú, porque Satanás es un ladrón y te va a robar lo que más quieres, y te va a robar lo que tengas más cercano, y después te va a matar y te va a destruir, porque a eso ha venido el Satanás. Es un ladrón. Y nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. Nosotros permitimos que pasen estas cosas porque ignoramos las cosas de Dios. Y de pronto aquí, como el Señor le dice, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fue fiel, fue muerto entre vosotros. O sea, ese era un testigo, lo mataron. Era un hombre que predicaba de Dios, un hombre, un testimonio de Dios, un hombre lleno del Espíritu de Dios, que Dios dice que lo mataron. Nos van a matar. Han matado a muchos mártires por ser testigos verdaderos. No te hace testigo verdadero que vengas a la iglesia. Un cristiano viene a la iglesia porque Dios le dice que no, dejando de congregar porque tienen por costumbre, pero eso no te hace un testigo verdadero. Un testigo verdadero tiene que tener la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios, la presencia que te transforma, te cambia. Sabes que las personas que están en el mundo, las cosas del mundo los atrae, pero las cosas que nosotros, cuando entramos en Dios y viene el Espíritu Santo de Dios, vivimos en las cosas del Espíritu de Dios. Esa es la forma. El Espíritu de Dios te lleva a vivir de una forma que agrada a Dios y que es buena para ti. Lo demás no sirve. Y para terminar, quiero que escuche esto, en que necesito. El Señor Jesús se presenta a sus apóstoles. Judas ya no está, Él ha resucitado, el Señor Jesús. ¿Y qué pasa? Dice en Lucas capítulo 24, verso 45. Solo escúcheme. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros sois testigos. Por un instante quiero que piense, pero así que piense tan claro como ver el agua cristalina. No lo repitas porque en la iglesia te han enseñado. No, quiero entender que eres un testigo verdadero. ¿Crees de todo corazón que Jesucristo ha resucitado? Pero lo crees así fervientemente. Está vivo. Está vivo. Se ha manifestado a nosotros. Te ha sacado de los problemas Él, porque nadie nos saca. Él es el que nos saca. ¿Estás consciente de que la tumba está vacía? Porque un testigo tiene que estar convencido, no por la gente, sino por sí mismo, porque el Espíritu de Dios ha venido y te dice: sí. Pero así convencido totalmente. No porque, ay, sí, en la iglesia nos han enseñado. Sí, te enseñamos a ser discípulos del Señor, pero el único que bautiza en Espíritu Santo y fuego es el Señor Jesucristo. Y Él es el que mira el corazón, y Él sabe si tú le crees o no le crees, si sabes o no sabes, si lo anhelas o no lo anhelas, si estás pendiente y deseas eso y anhelas eso. Sabes, tienes tanto dolor. ¿Sabes quién? Tienes tanta necesidad de amor. Tienes tanta necesidad de que alguien te escuche. El Señor está 100% para ti, porque si está vivo,
Él está más cerca de ti de lo que yo estoy contigo. Él es más real que yo. Es más real que tú. Él te ama. Él no te necesita. Tú lo necesitas a Él. Tú eres la que estás pasando problemas. Tú no sabes por dónde ir. Tú no sabes qué hacer. Tú no sabes. Tú lloras y quieres consuelo y no sabes cómo salir. Y Él tiene la respuesta. ¿Cuántas veces te has equivocado en tomar decisión? Pero Él quiere ayudarte. Dice: encomienda tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él no te va a dejar perdido en una senda, sino te va a traer al camino correcto. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Yo quiero que hagan algo, porque algo va a pasar. No saben cuánto los anhela el Espíritu Santo de Dios. No saben cuánto quiere estar a su lado de ustedes y guiarlos. No saben cuánto. No saben cuánto quiere ayudarlos para librar sus almas, para saciar al que tiene sed, para el que tiene hambre de justicia. No sabe cuánto lo está buscando usted. Un día un siervo dijo algo bien lindo. Dice que él vio una especie de como vapor, así como una nube, pero él tenía la convicción de que era el Espíritu Santo de Dios. Pero dice que esa forma era como un hombre que se agarra a su barriga y llora, como de dolor. Y él le dice, de por sí, desde su corazón le dice: Espíritu Santo, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras?, le dice. Y el Espíritu Santo le contesta y le dice: porque tú crees que me estás buscando, pero yo te estoy buscando siempre. Y el Espíritu de Dios lo ora. ¿Por qué? Porque te anhela, porque quiere ayudarte. No hay fuerza en esta tierra que nos pueda ayudar para salir adelante. No es por el éxito comercial y cosas, no. En lo espiritual no hay nadie más. Y todo lo que pasa en lo espiritual sucederá en lo físico. Por eso hoy día, mientras yo hablaba con esta palabra con él, tenía un clamor. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo me bautizaste a mí? ¿Te acuerdas cómo viniste sobre mí y empecé a hablar? Y cómo mi vida cambió. ¿Cómo hiciste? Yo quiero que les hagas a ellos. Quiero que les hagas a ellas para que sean testigos fieles y verdaderos tuyos. Que no piensen que ir a la congregación es para que el pastor les vea. Yo no llamo lista, no tengo nada que ver. Yo soy el portero de esta iglesia para cuidarlos. Pero Dios te quiere a ti para salvarte. Esaú con un plato de lentejas perdió su primogenitura. Salomón con toda la sabiduría se perdió. Sansón con toda la fuerza del mundo igual. David con un corazón conforme al de Dios pecó, pero se arrepintió. Yo no sé lo que estás pasando, pero el Señor te anhela celosamente. Quiero que, si tienes la convicción de que en esta tarde pueda venir el Espíritu de Dios sobre ti, pero que venga así real, no, oh, siento un viento, no, es real, es tan real y tan hermoso, es mi mejor amigo, es
lo que más amo, es lo que más necesito, es lo más importante. Y me duele cómo lo lastiman, lo contristan, lo pagan por la banalidad de este mundo. No le hagas daño, no le hagas daño. Hazlo a tu amigo, y vas a ver cuán maravilloso es Él y lo que a Él hace. Así que si estás convencido, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú crees que el Espíritu de Dios puede venir sobre ti, ponte en pie, pero con convicción, con seguridad, no para probarlo al pastor, no para ver, no, con esa convicción de yo quiero, yo anhelo, yo necesito. Porque si no, ¿qué será? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos podrá ayudar?